Mire, con un estudio que comencé hace un mes. Hace un mes, ¿verdad? Pero por las festividades no pudimos continuar, ¿verdad? Tuvimos Navidad, tuvimos Año Nuevo, ¿verdad? Tuvimos la oración, ¿verdad? Que es importante hacerla una vez al mes, y no pudimos continuar. Pero mire, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio, ¿sí? Y mi estudio pues tenía por título, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de buscar la iglesia? ¿Qué debe de buscar la iglesia, hermanos? ¿Sí? ¿Qué debe de estar buscando la iglesia en nuestros tiempos? Y voy a pedirle que me acompañe. Miren nuestro versículo que usamos como base, allá en Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 18, hermanos. ¿Sí? Si usted recuerda, lo usábamos hace unas semanas, hace un mes atrás. Sí, Efesios 5, 18. Dice el versículo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice ahí, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Señor, gracias porque en estos momentos podemos darte, Señor, con agradecimiento la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor, y poder congregarnos, mi Dios, y poder adorarte, Señor Dios, poder exaltar tu nombre a través de la alabanza, de la adoración, Señor Dios, y también, Padre, el seguir escuchándote hablar a través de tu palabra, Padre. Espíritu Santo, pedimos que tú toques nuestros corazones en esta tarde, nuestros pensamientos, Señor. Renueva nuestros pensamientos para poder ser transformados conforme, Señor, a esa renovación que recibimos, Señor, a través de la palabra. Pedimos, Dios, que pongas, Señor, la confianza en nuestros corazones. Si alguien tiene alguna preocupación, Padre, podamos centrarnos en tu palabra y en tu palabra solamente en esta noche, Padre. Gracias por lo que estamos aquí. Pedimos, Dios, que tú guardes a los que no están, Señor. Tú sabes las condiciones. Pedimos, Señor, que si están conectados ahí, que tú también hables, Señor, a través de esta transmisión a sus corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos las gracias por todo. Amén y amén. Ocupe su lugar. Decíamos, hermanos, y miramos la semana pasada, ¿verdad? O la semana pasada o el mes pasado, le decía que en este tiempo, ¿verdad? Como en los tiempos, fíjese, de los Efesios, ¿verdad? Predicaba el apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? Había personas, hermanos, que se enfocaban en buscar alegría, ¿verdad? La alegría temporal, la paz temporal, la tranquilidad temporal, a través de cosas, ¿verdad? Que pues eran eso precisamente, eran temporales, ¿no? Y algo, hermanos, que quería enseñar el apóstol Pablo es de que podemos, hermanos, como iglesia, porque estaba hablándole aquí a la iglesia, ¿verdad? No le estaba hablando, ¿verdad? A gentes que no conocían de Dios, a gentes que no habían experimentado, hermanos, el encuentro con el Espíritu Santo, sino estaba hablándole a la iglesia, aquellos que ya conocían, hermanos, y que tenían la oportunidad delante de ellos de poder encontrar esa satisfacción, hermanos, en las necesidades del alma, ¿verdad? Que es, hermanos, el gozo, que es la paz, que es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, como dice, ¿verdad? Su palabra ahí precisamente en el capítulo 5, ¿sí? De Efesios, ¿verdad? Los siguientes versículos nos hablan de eso, ¿sí? Y nos enseña, hermanos, la palabra que Gálatas 5, perdón, yo le estoy cambiando. Gálatas 5 nos habla de los frutos del Espíritu. Entonces, ahí, hermanos, estaba enseñando el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia que se puede tener, hermanos, una satisfacción que es para toda la vida. Y mirábamos, hermanos, hace un mes que lamentablemente muchos en este tiempo también, ¿verdad? Están buscando el satisfacer sus necesidades de alegría, de gozo, de estabilidad emocional, hermanos, de paz, hermanos, de tranquilidad a través de las cosas temporales, de las cosas que solamente son realmente superficiales. Una alegría, hermanos, un gozo, una paz, una tranquilidad, una estabilidad solamente temporal a través de las cosas. Y fíjese que en este momento, hermanos, aquí el apóstol Pablo utiliza uno de los quizás, hermanos, de los métodos más temporales que hay, que causan algún tipo de alegría, hermanos, o de paz, ¿verdad? Revolviendo
el entendimiento ahí, hermanos, y de alguna manera separando las preocupaciones del estado en el que se encuentra, ¿verdad? Una persona que pues a través del vino se embriaga. ¿Sí? Entonces utiliza este ejemplo, ¿verdad? Utilizando, le decía, uno de los métodos más temporales, ¿verdad, hermanos? Que hay, ¿no? Porque después al día siguiente viene la cruda, ¿verdad? Realidad, ¿verdad? La cruda realidad, hermanos, que realmente las circunstancias de la vida son complicadas. Amén, son difíciles, ¿verdad? Y necesitamos no una alegría, hermanos, no un gozo, no una paz, no una tranquilidad temporal, sino una que permanezca para siempre, hermanos, hasta que Cristo venga por nosotros, ¿verdad que sí? ¿Verdad? O hasta que vayamos nosotros a encontrarnos con nuestro Señor. Sí, y precisamente el apóstol Pablo, hermanos, habla de la vida, hermanos, en la llenura del Espíritu Santo. Ustedes y yo como iglesia, el enfoque principal que debemos tener, hermanos, y esto es bien importante que usted y yo como iglesia lo entendamos, ¿sí? El enfoque principal que debemos de tener usted y yo es buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Bien importante esto, hermanos, ¿sí? El Señor no nos llama a buscar la estabilidad económica, no nos llama a buscar la estabilidad física, ¿verdad? La salud física, no nos llama a buscar todo ese tipo de cosas, hermanos, que de alguna manera pueden traer confianza, y le decía confianza temporal, porque no todo lo podemos tener, ¿verdad? Quisiéramos, pero no todo lo podemos tener. Pero muchas veces nos enfocamos en esas cosas que traen esa satisfacción, esa paz, esa tranquilidad temporal. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, a través del apóstol Pablo, en la enseñanza, hermanos, que sale de la boca de Dios, esas palabras, hermanos, que intentan, hermanos, motivar a la iglesia, que intentan llevarnos a crecer, nos habla que usted y yo no debemos de buscar las cosas temporales, no debemos de buscar las cosas terrenales, nos enseña la palabra, ¿verdad? Sino debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando la iglesia, hermanos, cuando usted y yo podemos entender lo que significa esto, usted y yo vamos a aprender a mirar, hermanos, nuestra vida cristiana con unos ojos diferentes. Vamos a aprender a mirar las cosas que nos rodean, hermanos, con ojos diferentes. Vamos a empezar a ver, hermanos, la vida en la cual Dios nos ha puesto, ¿verdad? Quizás con dificultades, hermanos, con situaciones complicadas en nuestra vida, la vamos a empezar a mirar con ojos diferentes, ¿sí? Porque esas cosas no traen, hermanos, la alegría, el gozo, hermanos, que Dios puede dar a través de la llenura. La iglesia hoy en día, y más ahorita en este tiempo, ¿verdad? Que estamos, hermanos, experimentando en nuestra generación, hermanos, una de los espantos, ¿verdad? Más grandes que cualquier persona puede tener, una amenaza en contra de la salud. Tenemos una amenaza en contra de la salud ahorita en nuestra generación, ¿sí? Y más que nunca, yo creo, hermanos, en nuestra generación necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para poder tener una paz, hermanos, que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento. La paz de Cristo, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, y usted y yo necesitamos. Y le decía, cuando usted y yo podemos comprender esto, las cosas, hermanos, a nuestros ojos, hermanos, porque vamos a empezar a mirar con nuestros ojos espirituales, vamos a mirar las cosas diferentes, ¿sí? Diferentes, y ahí es a donde Dios quiere llevarnos, ¿sí? Porque usted y yo, hermanos, como cristianos, no vivimos, hermanos, por lo que sucede a nuestro alrededor. Si no, imagínense, hermanos. Imagínense qué tremendo. Pero fíjese que la iglesia en este tiempo está luchando, hermanos, con la depresión. Está luchando, hermanos, con la ansiedad, con las cosas, hermanos, que realmente, hermanos, son parte de este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos muchas veces enfocados en las cosas que vemos y no en las que no vemos, como dice la palabra. Amén, en las cosas que son eternas, hermanos. Y lo principal que usted y yo debemos de buscar todos los días no es satisfacer nuestras necesidades físicas, sino satisfacer nuestra necesidad espiritual, hermanos, a través de la llenura del Espíritu Santo. Mientras más pronto lo comprendamos, va a ser mucho mejor para nosotros, hermanos. Sí, y de eso se trata el crecimiento en el Señor. Amén, que empecemos, hermanos, a comprender las cosas eternas, sí, como lo es la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura, hermanos, la vida llena del Espíritu consiste en entregar cada día, hermanos, el control al Espíritu Santo.
entregar el control al Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Mire, no lo traigo, pero vamos a leerlo. Mire, Gálatas 5. Tengo que hacer referencia, hermanos, a esto que estamos hablando. ¿Sí? Vaya a Gálatas 5, mire, el versículo 22. Fíjese esto. Cuando hay llenura del Espíritu Santo en nosotros, cosas maravillosas suceden. Cosas grandes suceden, hermanos, que están precisamente enlistadas aquí en Gálatas 5:22. Mire lo que dice. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor. Oh, fíjese. Amor, gozo, paz, paciencia, fíjese esto, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Fíjese, hermanos, ahí está lo que produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Si en algún momento sentimos, hermanos, necesidad de amor, ¿sí?, y pensamos que necesitamos buscarlo en las cosas materiales, que necesitamos buscarlo en la familia, ¿verdad? Fíjese. ¿Sí? Pensamos muchas veces que necesitamos buscarlo en alguien que pueda satisfacer esa necesidad de amor, los hijos hacia los padres a los hijos, ¿verdad? Y los solos a un compañero, una compañera, ¿no? Buscando, hermanos, necesidad de amor. Hay algunos por ahí buscando, le decía, el gozo, ¿verdad? Y uno de los métodos más comunes en el mundo son el vino, ¿verdad? La paz, la paciencia, fíjese, la benignidad. Entonces todas estas cosas se pretenden muchas veces buscar en cosas materiales, ¿sí?, en cosas humanas, en cosas físicas, cuando realmente, hermanos, el Espíritu Santo nos ofrece todo esto. ¿Sí? Le decía, mientras más pronto podamos comprenderlo, que si a usted le hace falta amor, que si nos hace falta gozo, hermanos, en nuestro diario vivir, que si nos hace falta sentir la paz, hermanos, que Dios solamente puede dar, que Dios tiene el control de todas las cosas, que las cosas que tenemos ahorita irán y vendrán, y las complicaciones de la vida irán y vendrán, hermanos, como las olas del mar. Mientras más, hermanos, usted y yo nos demos cuenta que la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza solamente las vamos a encontrar en Dios, en la llenura del Espíritu Santo, más, hermanos, grande y poderoso va a ser para nosotros. Ay, Dios mío, pero ¿sabe qué? Yo creo que la iglesia, hermanos, es de lo último que encuentra en su vida cristiana, lamentablemente. No. Y no quiero generalizar, ¿verdad? Pero muchos hermanos viven toda una vida cristiana, ¿sí?, olvidándose que lo más importante, hermanos, que necesitan en su vida se encuentra solamente en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y le digo como hijo de pastor, hermanos de 50 y tantos años, ¿sí?, porque me ha tocado verlo, que desde niño yo miraba hermanos en la iglesia, y siempre, hermanos, con sus luchas y sus pruebas, 20, 30 años, 40 años en la iglesia, y siempre con sus mismas luchas y sus mismas pruebas, hermanos, con falta de gozo, falta de alegría, falta de paciencia, falta de tranquilidad, falta de amor muchas veces, hermanos, para con los suyos, ¿verdad? Y no se diga para con los demás, porque se les olvidaba, hermanos, que lo que la iglesia debe de estar buscando todos los días es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, hermano, la satisfacción para nuestras necesidades. Y en cierto sentido le decía, hermanos, el que nuestras decisiones se las dejemos al control del Espíritu Santo, hermanos, en cierto sentido, así es como usted y yo, hermanos, podemos caminar una vida llena del Espíritu Santo cuando usted y yo aprendemos a dejar nuestras decisiones en el Señor. ¿Sí? Él le decía hace un mes, ya está presente en nuestras vidas, ¿sí? Le decía, muchas veces enseña en la iglesia que debemos de buscar el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que de niño también, ¿verdad? Se motivaba ahí en la iglesia, se motivaba a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo, hermano. Claramente, hermano, nos enseña la misma palabra. Le decía yo, si nos vamos etimológicamente o a la raíz de las palabras, el bautismo significa actividad inicial. Y la actividad inicial usted y yo la recibimos cuando recibimos a Jesús.
Viene el Espíritu Santo y hace actividad inicial en nuestras vidas. Y es por eso, hermanos, que cuando somos nuevos convertidos, hermanos, estamos pero si bien apasionados. Y es algo que no se debería terminar, pero lamentablemente se termina porque se deja de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto, hermanos, es bien importante. El Espíritu Santo ya está en nuestras vidas, ya hizo actividad inicial en nuestras vidas. La palabra nos enseña, hermanos, el mismo Jesús nos enseña que usted y yo debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí está ya en nosotros. Él ya está listo, hermanos, para estallar con su poder en nuestra vida. La cuestión no es si lo tenemos o no. La cuestión es, hermanos, si usted y yo permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. ¿Sí? Si usted y yo permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras decisiones diarias. ¿Sí? Que el Espíritu Santo controle, hermanos, nuestros pensamientos y lo que hacemos. Lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Bien importante, hermanos. ¿Sí? Y usted y yo podemos evaluarnos todos los días, hermanos, hasta qué punto dejamos que el Espíritu Santo llene nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo llene, hermanos, nuestras palabras, lo que hablamos hacia los demás y lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Y es la lucha. Amén. Pero le decía, mientras más pronto usted y yo aprendamos que lo que usted y yo necesitamos en este mundo no es comprar la casa que no tenemos, no es encontrar, hermanos, el trabajo que no tenemos, hermanos, no es el sacarnos la lotería, ¿verdad? Qué bendición, pero no, hermanos, sino buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y de hecho, el día de hoy estaba mirando un reportaje de ahí, de uno de los cantantes de estos tiempos diciendo, ¿verdad? Que la felicidad no estaba en el dinero. Amén. La felicidad no estaba en el dinero. La felicidad se encontraba en el amor, decía. En el amor. Y es lo primero que enlista, ¿sí?, el Espíritu Santo en esta palabra. Amén. Primera de Juan 4:8 nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amén. Y ahí está la felicidad, hermanos. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu significa, hermanos, permitirle a Él, hermanos, que con toda libertad impregne nuestra vida entera, hermanos, llenándonos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Para que podamos algún día llegar a ser como Jesús. ¿Sí? Ese es el deseo del corazón de Dios, hermanos, como lo hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Como lo hemos, hermanos, estudiado. ¿Se acuerda? Efesios 4, versículo 15 y 16. Hace como un año estamos estudiando, hermanos, de estos versículos. Sino que sigamos la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, que usted y yo podamos crecer, de quien todo el cuerpo bien coordinado, concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Llegar, hermanos, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, el deseo del corazón de Dios. Entonces usted y yo, ¿sí?, le permitimos, hermanos, al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, hermanos, en nuestra vida entera, le decía, para que pueda llenar todas las áreas de nuestras vidas y podamos llegar a ser como Jesús. ¿Sí? El modelo perfecto del balance, hermanos, perfecto de amor, paz, ¿sí?, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. De fe, ¿sí? El modelo perfecto. Hechos capítulo 4, versículo 31.
Hechos 4:31, mira lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron que llenos, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense aquel momento. Amén, fíjese, con fuegos pirotécnicos, hermanos, la misma naturaleza produjo ahí. Dice que aquel lugar tembló. El lugar tembló, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? De tal manera, hermanos, que sus corazones estaban siendo, hermanos, consumidos de gozo, hermanos, o llenos de gozo, hermanos, de poder, ¿sí? De la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. Oh, cuánto necesita la iglesia de nuestros tiempos la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ahora, hermanos, fíjese, nuestro tiempo, óigame, nos influencian todas las cosas. Ahorita las redes sociales están a flor, hermanos, de piel, ¿verdad? Y muchos influenciados. A mí me sorprende, hermanos, óigame, hasta ganas me dan en veces de agarrarme haciendo tontería y media ¿verdad? Porque miro cómo tienen seguidores las personas que hacen y puras tonterías, hermanos. Pero, discúlpeme, pero perdóname, es la verdad. Amén. Mientras más, hermanos, escasa de sabiduría esté la acción, hermanos, o el video, o la expresión, más seguidores tiene. Contenido, hermanos, basura, hermanos. Y son los influencers. Wow. Yo miro a todos esos que tienen muchos, hermanos, seguidores, les llaman influencers, ¿verdad? Gente que influye en otros, y es la realidad, hermanos. Tanta influencia que hay de tantas cosas, hermanos, y eso es de lo más, ¿verdad? Ligero que estoy hablando yo. Pero hay tanto cochinero, hermanos, que encontramos ahorita, y esas personas están influyendo a más gente, miles y millones de ellos muchas veces. ¿Cuánto necesita nuestra generación de la influencia del Espíritu Santo? ¿Y sabe quién va a traer la influencia del Espíritu Santo? La iglesia. ¿Sí? Una iglesia llena del Espíritu Santo. Sí. Oh, hermanos, fíjese. Si nos falta de nuevo para hablar la palabra de Dios, hermanos, ¿en dónde la encontramos? En la llenura del Espíritu Santo. Ahí estaba, hermanos, llenándoles con gozo. Sí, el Espíritu Santo de poder, influenciando, hermanos, sus acciones. En consecuencia, ellos pudieron salir, hermanos, librados ahí de sus propios egos, hermanos, ahí. Amén. Ya no eran ellos, estaban totalmente entregados. De modo, hermanos, que predicaban a Jesucristo. Amén, que está diciendo ahí el versículo. Ellos hablaban con denuedo la palabra, no hablaban de sí mismos, no hablaban, hermanos, de quienes ellos eran, de sus propias experiencias, sino estaban, hermanos, se levantaban con poder a hablar de Jesucristo, y lo hacían con valentía, dice ahí, con denuedo. Amén, con autoridad, hablando del evangelio de Jesucristo. La iglesia de nuestros tiempos hoy dice: ay, no sé cómo hablarle del Señor a la gente. Ahí está, me preguntan y no sé qué decir, no sé cómo decírselos, ¿verdad? En alguna ocasión le he mencionado, hermanos, que muchas veces estamos tan preocupados porque ay, es que no tengo el estudio necesario, y que y que no he entrado al instituto y necesito entrar. No, hermano, en la llenura del Espíritu Santo está el denuedo. Amén. Está la valentía y está la autoridad. Y qué bueno. Usted sabe que yo nunca le diría que no fuera al instituto. Al contrario, vaya al instituto. Usted sabe, ya menos comenzamos con el nuestro, hermanos, ¿verdad? Estamos buscando la libertad, ¿sí?, de la situación, o en medio de la situación. Primero Dios pronto. Pequeño paréntesis. Sí, pero no es, hermanos, necesario para poder hablar con denuedo la palabra del Señor. Amén. Lo que sí se necesita para poder hablar de Jesucristo es la llenura del Espíritu Santo. Amén.
Eso sí es necesario. Si no la tiene, sí, lo entiendo. Sí. Pero con la llenura del Espíritu Santo, hermanos, podemos hablar con valentía. ¿Sí? Tenemos, hermanos, la posibilidad delante de nosotros. Tenemos la posibilidad, hermanos, de ponernos en completamente, hermanos, en las manos del Espíritu Santo, para que seamos plenamente controlados por Él. Esa es la posibilidad que tenemos, hermanos. Amén. Aquellos que estamos buscando una posibilidad para el sustento, hermanos, de nuestra vida diaria, tenemos la posibilidad, usted y yo, de ser llenos del Espíritu Santo y que Él controle nuestras vidas, hermanos, diariamente. Fíjese que su influencia, hermanos, en nuestras vidas, del mayor y el más grande y el más poderoso y el mejor influencer que usted y yo podemos tener en nuestra vida, esa influencia echará fuera, hermanos, nuestros temores, ¿sí? Y sanará nuestras emociones, hermanos, cambiará nuestras emociones, hermanos, para que usted y yo podamos vivir una vida plena en Él. Amén. En la influencia del Espíritu Santo. Ese, hermanos, resultado será, hermanos, un regocijo enorme, hermanos, una felicidad apasionante que sobrepasará cualquier cosa, ¿verdad? Como le decía hace un momento, dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Amén. Superará cualquier otra cosa, hermanos, que usted pueda considerar que pueda traerle algún tipo de estabilidad. ¿Sí? Y nos va a dar el gozo, hermanos, sobre gozo. Paz sobre paz, hermanos, tranquilidad sobre tranquilidad, amor sobre amor, fe sobre fe, hermanos, paciencia sobre paciencia, que es tan necesaria en nuestros días. Amén. Eso es lo que hará el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, controlará cada parte de nuestro ser. Si usted y yo podemos vivir en la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo significa eso, hermanos, estar bajo su influencia todos los días. Estar por completo, hermanos, bajo su influencia. Que usted y yo nos dejemos estar siempre siendo influenciados por el Espíritu Santo y no por las condiciones, hermanos, que nos ofrece el mundo, nuestra generación. No por las condiciones que nos ofrecen, hermanos, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Estamos influenciados no por los influencers de nuestro tiempo, sino por el Espíritu Santo. Amén. Sí, hermanos, óigame, las cosas van a ser bien diferentes. Y la iglesia, podemos entender eso. Sí. Se trata, hermanos, de rendir nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros talentos y hasta nuestras posesiones al Espíritu Santo. Rendirlo todo a Él. Amén. En todas las áreas, hermanos, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, entregárselas todas al control del Espíritu Santo. Amén. Todas al control del Espíritu Santo, que podamos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Lo vivimos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Fíjese, hermano, aquella persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo, óigame, hace cosas, hermanos, que lo expresa la palabra. Mire, el versículo 18, ahí es donde tenemos base, ¿verdad? Mire el versículo siguiente, el versículo 19, hermanos, de Efesios 5. ¿Qué hace? Fíjese ahí.
El que es lleno del Espíritu Santo, el que entiende, hermanos, que las cosas temporales como el vino, que traen, hermanos, una alegría temporal, ¿sí?, no sirven comparadas con el Espíritu Santo. Siendo llenos del Espíritu Santo, mire lo que produce el Espíritu Santo. Podremos andar ahí como locos, ¿cómo no? ¿Verdad? Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Ahí cante y cante, hermanos, que es una de las manifestaciones del gozo. Amén. Una de las evidencias que usted y yo estamos contentos cuando usted y yo podemos cantar, hermanos, en todo tiempo con libertad, ¿verdad? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, hermanos, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Óigame. Evidencia, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo es esta. Óigame, la mujer llena del Espíritu Santo canta canciones y se somete a su esposo sin ningún problema, ¿verdad? Ya que su esposo está sometido a la autoridad de Cristo, ¿verdad? El que no está sometido, pues ahí se lo dejo de tarea, varón. Bien importante, hermanos. Bueno, no voy a meter en ese tema, me daban ganas, pero no. A ver, es que hay maridos que eso, te tienes que someter porque dice la Biblia, pero él no está sometido a Cristo. Amén. Él no está sometido a Cristo. Dice la palabra que Cristo es cabeza del varón como el varón es cabeza de su mujer. Pero si Cristo no es cabeza del varón, ¿qué estás exigiendo, hijo de Dios? Amén. Es bíblico, hermano. Ahí después le traigo un estudio de eso. Pero la esposa llena del Espíritu Santo, hermano, se somete a su esposo. El esposo lleno del Espíritu ama a su mujer. Oh, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice su palabra. Los hijos llenos del Espíritu Santo obedecen a sus padres. Un padre lleno, hermanos, del Espíritu Santo no hace enojar a sus hijos. Sí, un patrón lleno del Espíritu Santo es justo con sus empleados. ¿Sí? Y todas esas manifestaciones son de la llenura del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire, Colosenses 3:16. Empieza diciendo ahí el versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, equivale a exactamente a permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Sí? Que more en abundancia ahí. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es estar conscientes de Cristo y lo que dice la palabra acerca de Él. Estar completamente conscientes. Es prácticamente, hermanos, lo mismo que participar, ¿sí?, profunda y generosamente en todo lo que Jesucristo participó, en todo lo que Él es y todo lo que le representa a Jesús, todo lo que nos habla de Él, hermanos. ¿Sí? Y Él nos habló, hermanos, de esas verdades. Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, de cómo el Espíritu Santo debería de gobernar nuestros actos. Como el Espíritu Santo, como Él mismo, como Jesús debería de gobernar nuestros impulsos, nuestras palabras, hermanos. Sí. Nuestras motivaciones íntimas, lo que hay dentro de nosotros, hermanos, lo secreto, ahí lo oculto. Y los deseos de nuestro corazón deberían de estar, hermanos, todos bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Mientras más pronto lo comprendamos, mejor para nosotros. Ser llenos del Espíritu, hermanos, significa vivir cada momento como si estuviéramos en presencia de Jesús.
Amén. Cuando nos levantamos, Jesús está ahí con nosotros, hermanos. Y es de entender y tener claramente nuestros pensamientos y nuestros corazones, hermanos, que Jesús ahí está presente cada momento de nuestra vida. Sí, ser llenos del Espíritu significa eso, hermanos. Es como que estamos, hermanos, seguros 100%, hermanos, y conscientes, seguros y conscientes que Jesús está con nosotros en cada momento de nuestras vidas, hermanos. Óigame, ¿quién va a ofender al Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está presente todos los días en su vida? En cada momento, al despertarnos, al dormir, hermanos, ahí en camino al trabajo, hermanos, regresando, hermanos, estando con la familia o haciendo las cosas que hacemos. Sí, recordando que Él siempre está a nuestro lado, siempre. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Sí. Y esto, hermanos, nos ayuda a poder también tener una ayuda práctica para tomar decisiones, hermanos. Amén. Imagínenselo nada más, imagínenselo ahí al Señor siempre con usted aquí a un lado. En las decisiones de su vida, en todas las decisiones que tomemos, ¿verdad? Como aquel que sabe ahí, nuestro Señor ahí, cuando está usted con el patrón ahí, que tiene que hacer algo que el patrón le ha dicho que haga, y usted no va a hacer lo contrario, no se va a agarrar. Son 10 minutos de break, usted no se va a agarrar 15, y más o menos el patrón está ahí, ¿sí o no? Ajá, ¿verdad que sí? Va a hacer lo que tiene que hacer. Si le toca barrer ahí enfrente, ahí en su área, usted no va a dejar ahí solamente recoger los papelitos, y menos si el patrón está parado ahí, ¿sí o no? Podemos imaginarnos, hermanos, la vida llena del Espíritu Santo, como si Jesucristo estuviera con nosotros aquí a un lado en todo lo que hacemos. Donde, ay no, ¿verdad? Está el Señor, está mirándome. Nos queremos ir hacia la izquierda, el Señor dice que hacia adelante. Y donde volteamos el paso nos acordamos, ay, sus órdenes, jefe. Amén. Eso es vivir la llenura del Espíritu Santo, hermanos, estando conscientes de la palabra de Jesús. Que nuestras mentes, hermanos, estén llenas de la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesucristo, la palabra de Cristo, mora y abunda en nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos, para exhortarnos. Amén. Primero los unos y luego a los otros. Amén. Primero a los unos y luego a los otros. Sí. Enseñándonos, hermanos, ahí, estando conscientes que así es la vida, hermanos, en Cristo, llena del Espíritu Santo. Sí. Seguimos hacia adelante porque Cristo nos enseña que debemos de seguir por ahí, aunque tengamos dos senderos, ¿verdad? Dos caminos por donde podamos caminar. Aquel, ¿se acuerda? Hace como 2 predicaciones o 3 predicaciones atrás, aquel camino lleno del yo, ¿verdad? Un yo grandote así hermoso, bien alumbrado el caminito. Amén, de lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Ancho el camino. Y el camino donde lo que Cristo diga, chiquito, pedregoso ahí, complicado. Amén. Está lleno del Espíritu Santo, es que sabemos cuál camino debemos de seguir, ¿verdad? Y si tenemos dudas, ¿cómo la ves, Jesús? Hacia adelante. Sí. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Fíjese, hermanos, qué hermoso esto. Ahí está. Por tanto, hermanos, nosotros, por tanto nosotros todos, ¿cuántos? Todos, hermanos, todos. ¿Cuántos somos? Todos, ¿verdad que sí?
La iglesia, hermanos, hablando a la iglesia, continúa hablando el Espíritu a la iglesia y nos está diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, miramos la gloria del Señor, hermanos, como en un espejo, y dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Oh, la misma imagen de su sustancia, la sustancia de Cristo, la esencia de Jesús en nuestras vidas, como por el Espíritu del Señor. Oh, hermanos, esto es lo máximo en el crecimiento espiritual. ¿Verdad? Se lo he predicado, ¿verdad? Mirando en el espejo, hermanos, y mirando la gloria de Jesús en nuestras vidas. Oh, hermanos, qué hermoso es esto. Ese es el deseo del corazón de Dios, hermanos, a través de la llenura del Espíritu Santo, que usted y yo debemos de estar buscando todos los días de nuestras vidas. Si usted y yo buscamos la llenura del Espíritu Santo todos los días, hermanos, nuestras decisiones van a ser diferentes, se lo aseguro. Nuestras acciones van a ser diferentes. Amén. No las que tomamos de vez en cuando, hermanos, que agarran a Dios, sino todas van a estar bajo, hermanos, la bendición de Dios, bajo la bendición de la cruz de Cristo, hermano. Sí, aquel que lo pagó todo por nosotros. Hermanos, llenos de gozo, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias a Dios. Tantas cosas, hermanos, que le podemos dar gracias a Dios. El versículo 20, mira lo que dice, ¿verdad? Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted y yo como iglesia buscamos, hermanos, no embriagarnos con vino, sino al contrario nos enfocamos, hermanos, siendo llenos del Espíritu Santo, y podemos andar en nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, y siempre, hermanos, dándole gracias a Dios por todo, hermanos, y a nuestro Padre, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, dando gracias a Dios. El dar gracias a Dios, hermanos, no es un acto. No es un acto, es una actitud. ¿Sí? Vivir nuestra vida dándole gracias a Dios no es un acto. No es un acto que venimos y hacemos cada que venimos al templo, hermanos, sino es una actitud. Es que nuestra vida diariamente está dándole gracias a Dios. Gracias por lo bueno y gracias por lo complicado, Dios. Amén, porque todo trae un beneficio a nuestras vidas, hermanos. Claramente dice la palabra: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Lo bueno, hermanos, lo disfrutamos, nos bendice. Lo que no consideramos bueno, lo complicado, trae una grande enseñanza para nuestra vida. Si usted y yo, llenos del Espíritu Santo, miramos lo que está delante de nosotros. Sí, una enseñanza hermosa que Dios trae, que nos ayuda a depender cada día más de Él. Sí, hermanos, acciones de gracias. Le damos gracias a Dios. Mire, si las circunstancias están complicadas, deje de mirar las circunstancias. Podemos darle gracias a Dios por los dones que nos ha dado, por su presencia le podemos dar gracias, por la salvación de nuestras almas le podemos dar gracias, por la victoria sobre la muerte que Jesús tomó, la victoria en la vida, hermanos. Amén. Y todo lo que vayamos mirando, que en el ojo bueno, dígale gracias a Dios. Sí, hermanos. Hermosa, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. El crecimiento, hermanos, a la imagen de Cristo. Escúchame bien. Allá en su casa, escúchame bien. Espérate, yo sé que quiere ir al baño, pero espérese, hermano. El crecimiento a la imagen de Cristo, hermanos, se produce solamente cuando somos espirituales.
El crecimiento a la imagen de Cristo es, hermanos, el poder mirar el espejo, hermanos, el rostro de Jesús en nuestras vidas. Solamente vivir una vida espiritual siendo llenos del Espíritu Santo, andando en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, hermanos. Sí, dándole, hermanos, el control al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo quiere que usted y yo seamos llenos de Él todos los días. Por eso Jesús lo envió. Amén. No solamente para hacer actividad inicial, ¿sí? No solamente para bautizarnos, sino para que fuéramos llenos de Él. Llenos de Él, hermanos, hasta reflejar a Jesús en nosotros. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Sí. ¿Sabe cómo encuentra la iglesia la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe cómo la encuentra, hermano? Pues es el tema que tendremos la siguiente semana, dice la hermana. Amén. Póngase de pie, por favor. Hay 4 puntos que vamos a tocar, hermanos, en las siguientes semanas, que podemos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de hacerlo? 4 puntos importantes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, renueva, Señor, nuestros pensamientos, Señor Dios, y a través de la renovación de nuestros pensamientos somos transformados. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú eres un Dios intencional, Padre, y quieres cambiarnos, quieres transformarnos, quieres llevarnos, Señor, a la imagen de Jesús, a quien conoces, aquel que te envió, Señor, para que de nosotros hagas, Señor Dios, esa imagen hermosa, Señor, de esa esencia perfecta, Padre, de esa sustancia hermosa, Señor Dios, que cambió, Señor Dios, el rumbo de este mundo, Padre. Señor, pedimos que tú sigas obrando en nuestros corazones. Dios, trae claridad a nuestros pensamientos cada día, que podamos encontrar en ti, Señor, claridad, Padre, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, claridad, Señor, a nuestra vida, Señor, al rumbo de nuestras vidas, al rumbo de nuestras decisiones, Padre, que podamos encontrar claridad al rumbo de nuestros pensamientos y lo que sale de nuestra boca, Dios, que podamos encontrar en ti la hermosa llenura de tu Espíritu. Oh Señor, queremos ver tu gloria, Señor Dios, la gloria del unigénito del Padre, Señor, en nuestras vidas a través de tu Espíritu hermoso. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos todos los días a buscar lo que necesitamos estar buscando como iglesia. Que no nos distraigamos, Señor, con las cosas de este mundo, buscando, Señor Dios, satisfacer, Señor, nuestras necesidades, Señor, en las áreas, diferentes esferas, Dios, de nuestras vidas, espiritual, física, económica, emocional, mental, Señor Dios. Que no nos distraigamos con las cosas del mundo, Dios, para poder tener una estabilidad psicológica, Dios. Que no nos enfoquemos en las cosas del mundo para buscar, Señor, y no caer en depresión, una estabilidad emocional, sino que aprendamos de ti, Señor Dios. Aprendamos, Señor, que estando, Señor Dios, enfocados en buscar, Señor, lo más importante que hemos recibido como tu iglesia, Señor, ahí encontraremos toda esa estabilidad a tu Espíritu Santo. Que podamos buscarlo con todo nuestro corazón, Señor, todos los días, y así hacer la diferencia, Padre Santo, en la vida cristiana que hemos vivido, Señor, en la que viviremos, Dios. Creando, Señor, un parteaguas de nuestro pasado y en nuestro futuro, Padre. Nos ponemos en tus manos, Dios. Hazlo como tú sabes hacerlo, papá. En el nombre de Jesús. Vamos adorando un momento. Dile un canto ahí de adoración, por favor. Adorando un momento al Señor, diciéndole: Padre, gracias. Padre, gracias.
Espíritu Santo, gracias. Cristo, gracias, Señor, por lo que hemos vivido, Señor, que hemos aprendido a través de las circunstancias complicadas, a través de esas bendiciones hermosas, Señor Dios, que nos ayudan a poder amarte más, Señor, pero también las situaciones complicadas, Señor, que nos enseñan, Dios, que tú eres fiel, que tú estás con nosotros, que tú permaneces ahí, Dios, y que te preocupas también, Señor, porque aprendamos de ti, Dios, cada día. Gracias, mi Dios. Vamos, hermanos, dígale que podamos vivir todos los días, hermanos, anhelando así la esencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, como estar en un momento en su presencia. Un minuto y nada más, todo daría, no importaría. Vamos, declárelo. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia y de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Dígaselo a Él, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera. Jesús, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Sí, Jesús, hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Es hambre que duele, que debilita, que desespera.